presentando al doctor Ignacio Morín. El doctor Ignacio Morín es médico, neurólogo, está especializado en trastornos del movimiento, realizó una diplomatura en neurofisiología clínica y es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República desde el año 1999. Se ha desempeñado en la Cátedra de Anatomía y en la Cátedra de Neurología, donde fue profesor adjunto, o es profesor adjunto. Fue consejero de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y tesorero del Sindicato Médico del Uruguay. Actualmente, el doctor Amorín es director del Programa de Salud Cerebral del Ministerio de Salud Pública y hoy nos va a hablar sobre salud cerebral en Uruguay, desafíos y propuestas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Morín. Cuando usted quiera, puede comenzar la presentación. Muchas gracias, doctora Castelló, Sociedad Uruguaya de Neurociencias, por la invitación a participar de este prestigioso seminario internacional. Salud cerebral en Uruguay. Para muchos ha sido un término novedoso, ¿no? Porque sí estamos acostumbrados a la salud mental, a la salud cardíaca, a la salud bucal, pero el término salud cerebral sorprendió un poco inicialmente. Y además, si los problemas son neurológicos, pues yo soy neurólogo clínico y una de las funciones de este programa es atender los problemas, las enfermedades neurológicas, ¿por qué eso queda confinado al cerebro? Porque también hay problemas del sistema nervioso periférico o de la médula espinal. La respuesta es que el término brain health, internacionalmente, hace referencia en general a todos los problemas neurológicos, no solamente los que tienen que ver con el cerebro, y obedece a un consenso de diferentes grupos académicos, científicos, universitarios, organizaciones internacionales de salud pública, que plantean que la salud cerebral debe ser una prioridad mundial de salud pública. Y aquí hay razones fundamentales. En primer lugar, es la primera causa de años de vida saludable perdidos en el mundo. Los años de vida saludable perdidos engloban tanto la mortalidad precoz, o sea, aquellas personas que se mueren por una determinada entidad nosológica, antes de la esperanza de vida al nacer proyectada en ese país en particular, más la suma de los años vividos, pero vividos con discapacidad. Y sabemos que la discapacidad neurológica puede llegar inclusive a una dependencia absoluta. Y por eso este término, años de vida saludable perdidos, AVISA o DALIS en inglés, engloba un concepto que es el de carga global de enfermedad. Y que incluye no solo la carga para el enfermo, para los cuidados familiares, sino el impacto económico de una enfermedad. Y cuánto invierten los sistemas de salud, los gobiernos, en esa problemática. Es decir, primera causa de años de vida saludable perdidos. Y además es la segunda causa de mortalidad. En el año 1990, ya el presidente de la época en Estados Unidos ya habló de la década del cerebro. Esa década debía ser la década de investigación de los problemas cerebrales. Varias figuras públicas en Estados Unidos habían sufrido o se les había diagnosticado enfermedades degenerativas. Y eso había conmovido a la población. Y fue realmente una década de gran impulso a la investigación en el cerebro. Pero luego registramos ya en este siglo, en Francia en 2008, en Estados Unidos en el 2011, un plan del presidente Obama, relativo al abordaje de los problemas neurológicos y de la salud cerebral. Lo mismo en Inglaterra, Australia, Corea, etc. Tanto que organismos internacionales plantean, Organización Mundial de la Salud, plantean la salud cerebral como una prioridad mundial de salud pública.
tanto el Instituto Global de la Salud Cerebral, el Consejo Global de la Salud Cerebral, son entidades que están enfocadas a estos temas a nivel internacional. Por supuesto que los problemas neurológicos están en el marco de las enfermedades no transmisibles. Casi el 80% de las enfermedades en el mundo desarrollado hoy, el 79% de la carga global de enfermedad en Uruguay está determinado por las enfermedades no transmisibles. Y su combate es uno de los objetivos de desarrollo sustentable del milenio establecido por las Naciones Unidas. También la Organización Panamericana de la Salud incluye estos problemas dentro de la agenda prioritaria de la sanidad para las Américas. Y algo muy importante, a partir de este año 2020 y hacia el 2030, la Organización Mundial de la Salud plantea que esta década se trate la década del envejecimiento saludable. Porque la cuestión no es únicamente aumentar la esperanza de vida, es aumentar la esperanza de vida para que esos individuos disfruten de un envejecimiento saludable y que no vivan esos años con discapacidad. Quiero mencionar un evento muy importante que ocurre en el año 2016 en Nueva Zelanda, la Cumbre Mundial del Cerebro. Ahí se reúnen neurocientíficos básicos, clínicos, epidemiólogos, salubristas, especialistas en salud pública, autoridades de los gobiernos, y establecen los lineamientos de 15 trabajos científicos neurológicos, donde abordan 15 trastornos neurológicos en 195 países, viendo su evolución desde el año 1990 hasta el año 2015, con el apoyo del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud, que depende de la Universidad de Washington, y que tiene el apoyo de la fundación de Bill Gates, financiación de la fundación de Bill Gates, y la doctora Elena Baker, editora de Lancet Neurology, resume estos estudios en 11 artículos, concluyendo en esos artículos que la salud cerebral es el mayor desafío de las sociedades del siglo XXI, alertando a gobiernos y organizaciones globales para colocar a la neurología en la cima de las agendas de prioridades. Esa es entonces una primer función de este nuevo programa de salud cerebral del Ministerio de Salud Pública, que, como ustedes saben, por primera vez es un neurólogo clínico ministro de Salud Pública. Por supuesto que hay infinita literatura sobre el abordaje desde la salud pública de estos problemas de las organizaciones internacionales de salud pública y de las diferentes sociedades científicas vinculadas al tema. Pero ¿podemos hablar realmente de salud cerebral? ¿Podemos hablar de un conjunto de medidas a recomendar a los pacientes para que mantengan una buena salud en lo neurológico, tal como hacemos a nivel cardíaco, tal como hacemos a nivel ocular, tal como hacemos en otros aspectos, en otras temáticas de la medicina? Y hoy podemos decir, en forma contundente, de acuerdo a las investigaciones de los últimos años, de que sí hay un conjunto de medidas que nosotros podemos recomendar masivamente a nuestros pacientes, porque sabemos que alteraciones en la alimentación, en el sueño, en no realizar ejercicio físico, en aislarse socialmente, en mantener un bajo nivel educativo y estar sometidos a un estrés crónico permanente y desbordante, nos lleva a enfermar nuestro cerebro, y cuando nuestro cerebro se enferma todo el organismo. Y si nosotros cuidamos la salud del cerebro, sabemos que eso redunda en un impacto favorable en todo el organismo. Eso dicen las investigaciones. ¿Qué aspectos de la alimentación sabemos que pueden beneficiar a nuestro cerebro? Hay varios trabajos científicos, pero hay un aspecto fundamental que tiene que ver con el patrón alimentario mediterráneo. Parece ya bastante contundente la evidencia, y hablo desde la década del 50, que un patrón llamado mediterráneo, que está basado en las frutas y en las verduras, en comer por lo menos 3 frutas por día, en que la mitad del plato sean verduras de diferente color, frutas de diferente color, en incorporar frutos secos, como nueces, almendras, en incorporar las legumbres, el pescado
varias veces a la semana si es posible. El aceite de oliva virgen, pero que no es exclusivo porque el aceite de canola está bien también. Esos son los pilares del patrón alimentario mediterráneo, que es muy bueno porque es variado, tiene algunos pilares fuertes que son los que mencioné, pero es variado, no tiene nada prohibido. Un día podemos comer una pizza y no hay problema. Pero lo que no podemos es basar nuestro patrón alimentario en la carne roja, las harinas, los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, que es lo que pasa hoy en día. Entonces, este es uno de los cambios importantes que tenemos que promover. El sueño saludable tiene que ver con preservar nuestra salud cerebral. ¿Pueden aparecer enfermedades neurológicas por la privación de sueño tan incorporada a nuestra vida moderna? Y la respuesta contundente es que sí. Y hoy ya sabemos algunas de las razones por las que sí. Por ejemplo, durante el sueño actúa un sistema llamado glinfático que tiene que ver con la remoción de los productos de proteínas mal plegadas, que el problema de la no remoción de las proteínas mal plegadas y su acumulación dentro de la neurona o fuera de ella está en la base de las enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, si no dormimos bien, este sistema funciona mal y no se remueve bien estas proteínas mal plegadas y después tenemos los depósitos tau y los depósitos de alfa-sinucleína y las placas amiloides. Entonces, hay que decirle a los pacientes que tienen que dormir 8 horas. Dormir 4 o 5 horas es un despropósito. Por más que los pacientes nos van a decir, pero tengo que trabajar, pero tengo que despertarme a cuidar al niño, pero tengo que... Bueno, hay que dar esta información y promover un patrón de sueño saludable que tienen que ser de dormir al menos 8 horas. Y también de identificar los problemas del sueño, porque nosotros preguntamos lo respiratorio, lo cardíaco, tenemos incorporadas un montón de preguntas a la anamnesis, pero preguntamos sobre el sueño, preguntamos cómo duerme usted, detectamos el síndrome de piernas inquietas que tiene un altísimo impacto en la calidad de vida, problema subdiagnosticado, subestimado, que algunos médicos inclusive hoy por hoy vinculan a la ansiedad, y se trata de un problema neurológico de primer nivel, de muy fácil diagnóstico con un interrogatorio correcto. Preguntamos si ronca el individuo, si tiene apneas, si cuando tiene los ensueños dentro del sueño, durante el sueño REM, se mueve, patea, habla, grita, si tiene trastorno conductual del sueño REM. Me da la impresión de que no lo preguntamos en forma suficiente o no tenemos incorporada esta semiología del sueño. Y eso es bien importante. El ejercicio físico, porque no se trata de un tema estético, no se trata de poder ir a la playa y disfrutar de la playa exhibiendo un físico determinado. No, se trata de que el ejercicio físico tiene que ver con la salud en general. Ya sabemos todo lo que previene a nivel cardíaco, ya sabemos que el ejercicio físico disminuye el riesgo de cáncer, pero el ejercicio físico es fundamental para la salud cerebral. No solo porque previene los ACV, no solo porque baja la incidencia de los factores de riesgo de ataques cerebrovasculares, sino porque tiene impacto directo sobre la enfermedad de Alzheimer. Y uno cuando comenta esto con los pacientes, se asombran, porque dicen, no, pensé que yo tenía que estudiar más. No, sí, claro que tiene que estudiar más, tiene que asumir más y más importantes desafíos a nivel intelectual, pero hay que realizar el ejercicio físico. Y hay varios trabajos científicos que sustentan este enunciado. La actividad social es fundamental, y hoy se habla mucho de la soledad. Y algunos dicen hay que crear un ministerio de la soledad. Yo no sé si esa es una solución realmente, pero es importante comentar esto a la población y a nuestros pacientes, porque el cerebro todo indica que está preparado para interactuar socialmente, para vivir en comunidad. Y realmente los estudios muestran que cuando el individuo se aísla, por determinados motivos que pueden ser desde jubilarse hasta
depresión, etc., eso marca el comienzo de determinados problemas de salud cerebral y de salud mental. Y las comunidades que tienen alta esperanza de vida, las comunidades que tienen un envejecimiento saludable, que se han estudiado en diferentes partes del mundo, son las que mantienen unos niveles de cohesión social importantes. La educación, nosotros sabemos, cuanto menos nivel educativo, más riesgo de enfermedad de Alzheimer. O sea que la educación es fundamental, pero nunca es tarde para asumir nuevos desafíos intelectuales. Nuevos, la novedad es importante. Las neuronas se reconectan entre sí cuando asumimos desafíos fuera de nuestro expertise determinado. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Quizás ese sea el máximo de un desafío intelectual, a cualquier edad. Y el manejo del estrés. Dicen, qué malo que es el estrés. No, el estrés es importante. El estrés nos permite afrontar determinadas situaciones. El problema es el exceso del estrés, cuando el estrés nos desborda, nos domina, nos aliena. Y en ese sentido tenemos que aprender a manejar adecuadamente el estrés. Y por supuesto que hay que explicarle a la gente que la meditación es importante, el mindfulness del que tanto se habla hoy, pero también simplemente respirar hondo, 3 o 4 minutos por día, inspirar y exhalar, y aprender a manejar la ansiedad y el estrés de la vida moderna. Todo eso sabemos que produce cambios neuroquímicos a nivel cerebral que tienen que ver con mantener la salud cerebral. Este breve consejo médico, que en estos minutos hablamos sobre estos pilares, es algo que tenemos como objetivo desde el Ministerio de Salud Pública incorporarlo en la consulta, no ya del especialista neurológico, sino del médico comunitario, del médico de atención primaria. Hemos trabajado en este tiempo mucho con los pacientes, que nos impulsan muchísimo a poder difundir estos aspectos en los medios de comunicación y a nivel social, y hemos visto cómo lentamente, participando en los medios, generando eventos, conmemorando los días de las enfermedades neurológicas, lentamente estos conceptos van entrando y la gente se interesa muchísimo por estos temas. La epidemiología del Uruguay es propia, como decíamos, de un país que culmina la transición epidemiológica y que se enferma de cáncer, de enfermedades vasculares y enfermedades degenerativas. Fíjense que la mitad de nuestra mortalidad, se mueren 30.000 uruguayos por año aproximadamente, un poco más, un poco menos. Es una cifra constante en el último tiempo. Y un poquito más de la mitad es cáncer y enfermedades vasculares. A veces está un poquito arriba el cáncer, a veces un poquito la enfermedad vascular. Y si nosotros vemos la carga global de enfermedad que se representa con este gráfico tan ilustrativo, que ya con la dimensión de estos cuadraditos uno ya ve rápidamente el impacto de los problemas vasculares, la mitad de los problemas neurológicos. La mitad de los problemas neurológicos son los ataques cerebrovasculares. 5,38% de la carga global de enfermedad en Uruguay son los ACV. Y todo el resto de los problemas neurológicos suman más o menos lo mismo, suman 5,88%. Alzheimer, Parkinson, cefalea, epilepsia, esclerosis múltiple, la enfermedad de las motoneuronas. Y por supuesto incorporamos también el cáncer del sistema nervioso, las neuroinfecciones que no están en el área transmisible, sino en el área de infecciones, y las secuelas neurológicas propias de los accidentes que también están fuera del área de enfermedades no transmisibles. Es decir, este es el panorama de las enfermedades neurológicas en Uruguay, pero claro, vimos las muertes y veamos los nacimientos, cada vez menos. La tasa global de fecundidad en Uruguay es cada vez menos. Y este gráfico que me lo prestó Rodolfo Saldain, especialista en problemas que tienen que ver con la previsión social, tiene mucho que ver con la previsión social, porque ¿qué estructura etaria se genera cuando la gente tiene una alta esperanza de vida, se muere más o menos de las mismas causas, la misma cantidad de personas, pero nacen cada vez menos?
La proyección es que al 2050 vamos a tener esta campana invertida como pirámide poblacional, como estructura etaria, donde el 22% de la población va a tener más de 64 años. ¿Y esto qué importancia tiene? Que la mayoría de las enfermedades neurológicas, el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo principales es precisamente la edad. Y se nos concentran precisamente en esta franja etaria. Entonces, la creación de un programa de salud cerebral en el Ministerio de Salud Pública no solamente no obedece a que el ministro es neurólogo, obedece a, en primer lugar, una alerta global de salud pública, a nuestra propia realidad epidemiológica y a nuestra realidad demográfica, la actual y la proyectada. Factores de riesgo. Nosotros ya se sabe a nivel de la salud pública, no solamente que cuando la persona sufre un evento vascular, en este caso cerebral, hay que hacer una prevención secundaria para que ello no vuelva a ocurrir. Hay que controlar la hipertensión, la diabetes, la obesidad, realizar actividad física, que la persona deje de fumar, darle ácido acetilsalicílico y estatinas. Eso es prevención secundaria. Tenemos que establecer una prevención primaria, es decir, la persona con factor de riesgo, identificarla, controlar mejor el factor de riesgo para que no se traduzca en una complicación en un órgano blanco, en un evento vascular. Pero tenemos que ir incluso aún más. Tenemos que actuar antes que el factor de riesgo se presente. Porque la hipertensión y la diabetes no vienen solamente por determinados factores genéticos, etcétera, sino por determinados hábitos de vida que nos llevan a la aparición de esos factores de riesgo. Entonces ya no estamos hablando, controlemos los factores de riesgo una vez que se presenten. Divulguemos esta información en la población para que no se generen hipertensos, no se generen diabéticos. Y ahí es el ejercicio, las frutas y verduras. Al menos 5 piezas de frutas y verduras por día, 3 de frutas y 2 de verduras. El 90% de la población no lo cumple. Entonces debemos actuar fuertemente. Y debemos actuar fuertemente y sí se puede cambiar. Veamos lo que ocurrió con el tabaquismo, nada más, bajó 10 puntos el tabaquismo. Hubo un compromiso importante de las autoridades en tener un impacto en cuanto al tabaco, y la gente lo comprendió, lo asumió, y realmente mucha gente dejó de fumar. Entonces, eso quiere decir que cuando se generan buenas campañas, cuando los gobernantes se comprometen en estos temas, la población asume la posibilidad de estos cambios y los realiza. Entonces, tenemos que trabajar mucho más. Fíjense, entre el 2000 y el 2013, el alto crecimiento de los productos ultraprocesados, 146%. Es decir, esto es lo que nos tapa las arterias. Y esto ya lo estamos haciendo con nuestros niños, porque miren lo que le damos a nuestros niños. Le damos snacks, le damos alfajores, galletitas dulces o saladas, para darle un gustito, ¿no? Porque es lo que decimos, vamos a darle un gustito. Pero hacemos todos los días esto. Papas fritas, nuggets, pancho, hamburguesas, fiambre, refrescos, jugos artificiales, aguas saborizadas, sopas instantáneas, aderezos, helados, postres, golosinas. Y las placas de ateroma empiezan en la infancia, ya lo decía mi profesor Jorge Torres, ya era clarísimo decir esto, la placa de ateroma empieza en la infancia. O sea, que ese problema neurológico que vamos a ver, cerebrovascular en el adulto, empieza acá. Debemos trabajar mucho en esto. El cannabis recreativo. Uno, más allá de estar de acuerdo o no con que las personas puedan decidir el consumo del cannabis recreativo, que yo estoy de acuerdo, más allá de algunos aspectos que tienen que ver con el cannabis medicinal en algunos problemas médicos, que por supuesto hay evidencias de que en determinados problemas médicos puede ser útil, y a mí me parece bien que la gente pueda disponer de esos productos en esos casos. Todos los cambios vividos con la legislación del cannabis en el último tiempo seguramente tienen que ver
aunque ya es una tendencia que venía de antes, con un aumento alarmante del consumo de cannabis, fundamentalmente en los adolescentes. El cerebro se termina de conformar, de desarrollar a los 21 años, y el chico que empieza a los 14 años a fumar marihuana de modo recreativo, y lo mismo con el alcohol, realmente estamos provocando un daño en el cerebro. Pues estamos en 20% de los adolescentes que recreativamente consumen cannabis. Tienen baja percepción de riesgo, porque todos esos cambios que, reitero, me parecen favorables, no vinieron acompañados quizás de unas campañas efectivas respecto de los riesgos que conlleva. Y diversos autores en nuestro medio, como Rodolfo Ferrando, con equipos de psiquiatras, neurólogos, etc., han estudiado los cambios a nivel cerebral en los consumidores de cannabis, y realmente están mostrando datos alarmantes, más allá que nosotros lo vemos en los muchachos, porque cuando empiezan a consumir empieza la apatía y dejan de estudiar y cambian su personalidad. Entonces, realmente este es un problema importante que tiene que ver con la salud cerebral. Y lo que hay que hacer es tener gente más informada, no hay que ni prohibir nada, ni regular nada, sino brindar la información a la comunidad y que luego cada quien tome sus propias decisiones. Pero un adolescente que le estamos afectando el lóbulo frontal o el lóbulo temporal, realmente no es una buena cosa para el porvenir del país y para la salud cerebral. Este documento es muy importante, es un documento de febrero de este año que se llama Una mirada a la salud de los uruguayos y las uruguayas en el largo plazo, y fue realizado por la administración saliente. Pero lo interesante es que hace una proyección del sistema de salud hacia el 2050 y muestra algunos elementos alarmantes que tienen que ver con la viabilidad del sistema. Probablemente, habiendo logrado cambios importantes en el modelo de atención, indudables, fíjense que este documento explica que subsisten en el contexto actual componentes de un modelo de atención centrado en aspectos curativos, con poca énfasis en la prevención y en la rehabilitación posterior. Y realmente estas políticas de salud cerebral, de abordaje de los problemas neurológicos, sin una adecuada prevención y sin una rehabilitación potente, están un poco huérfanas, y realmente creo que hay que insistir mucho más en los aspectos preventivos. Y también hay inequidades, ¿no? Son importantes. Este documento lo recomiendo, está en la página web del Ministerio. Es un documento que ha analizado las inequidades, y realmente los factores de riesgo que mencionábamos se controlan mucho peor en los niveles socioeconómicos más bajos, en las personas con menos escolaridad y en las personas que viven en el interior. Y realmente es un problema dramático que provoca, por ejemplo, que en un relevamiento realizado en Cerro Largo por los doctores Ricagni, con asesoramiento de Universidad CLAE, detectaron que en un año hubo 100 casos de ACV por 100.000 habitantes en la mutualista, pero hubieron en el hospital 231 casos cada 100.000 habitantes. Y entonces este mismo documento que yo le decía de la administración anterior estima que este hallazgo se asocia probablemente a inequidades sociales y a diferencias en el control de los factores de riesgo. Entonces, este es un aspecto importante porque probablemente debemos actuar mucho más y mejor en estos sectores que señalábamos. Y con estos cambios demográficos que señalábamos, con la edad como principal factor de riesgo de las enfermedades degenerativas, con un mal control de los factores de riesgo vascular, podemos llegar a un escenario en el 2050 de aumento del ACV, de aumento de 107% en el Alzheimer, como prevé este documento, y con estrategias de prevención y promoción insuficientes, es un combo que puede provocar que el gasto en salud en Uruguay va a llegar a 3.639 millones de dólares en el 2050, aumento de 26%, y cuidado, porque la viabilidad propia del sistema puede estar comprometida en ese sentido. Desde el programa, los objetivos son estos.
la prevención, el tratamiento y rehabilitación de las dolencias neurológicas a través de la coordinación y ensamblaje de esfuerzos entre prestadores, sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Vamos, como les decía, a campañas de prevención y divulgación fuertes. Vamos a incluir algunas terapias de demostrado beneficio, costo, efectividad. La primera que hemos incorporado son las trombectomías, un procedimiento de altísimo costo y de alta complejidad para atender algunos casos de ACV particularmente graves. Mejoramiento de servicios de atención neurológica público y privado, y fundamentalmente el mejoramiento de la formación, de la capacitación del personal a nivel público y privado en todo el país, que ya lo estamos haciendo, en Montevideo y en el interior del país. El 28 de noviembre tenemos una jornada en Salto importante ya en ese sentido. Y el tema, como ustedes saben, es la capacitación permanente. De nada sirve hacer un curso hoy cuando la información va cambiando día a día, semana a semana, exponencialmente. Hay que estar permanentemente actualizado. La investigación científica, la interacción básico-clínica, ¿cuánto se habla de esto? Pero los clínicos seguimos divorciados de la investigación básica y a veces nos encontramos por casualidad. Oh, tú estás investigando la misma enfermedad en un ratón de la que yo veo todos los días en los enfermos, y realmente tenemos que dialogar. Y hay también una disociación importante porque la investigación científica básica en Uruguay es de un primerísimo nivel, y quizá en la investigación clínica estamos un poco más abajo, por múltiples razones, que van desde el multiempleo a otras, pero realmente hay una diferencia importante en la calidad de la investigación, pero creo que hay mucho para interactuar y para dialogar entre los diferentes sectores. Y esta misma actividad ya me parece un tremendo avance. Tenemos que mejorar también las estadísticas de morbilidad y carga de enfermedad de los principales problemas neurológicos en Uruguay. A veces tenemos que recurrir a cifras internacionales, a cifras que sobre nosotros mismos nos dan organismos internacionales. Entonces, dijimos, no, como vamos a empezar con el ACV, en 4 meses, en tiempo récord, tuvimos las primeras cifras de prevalencia de ACV en Uruguay. Y lo pudimos hacer porque a través de la historia clínica electrónica, a través de los egresos hospitalarios, a través de los certificados de defunción, podemos tener unas cifras excelentes y muy aproximadas del impacto de las enfermedades neurológicas. Y no podemos desarrollar políticas de largo plazo si no tenemos un punto de partida. Y esto que ya hicimos para el ACV y que lo vamos a continuar, lo vamos a hacer para los 7 problemas neurológicos de mayor impacto. Tenemos que mejorar también la rehabilitación neurológica, es fundamental, y con especial énfasis en la inclusión. Y ahí tenemos que trabajar mucho con sistemas de cuidados y con el Ministerio de Desarrollo Social. Conexiones con organizaciones de salud pública internacionales y centros de investigación neurológica de referencia en el extranjero. Hay lugares que hacen las cosas muy bien y algunos están cruzando el charco. Y en España, por decir algo, hay lugares de primorísimo nivel, donde además el idioma no es una barrera, y creo que tenemos que aprovechar muchísimo este tipo de conexiones, más toda la red internacional que ha venido generando el proyecto Cerebro Latinoamericano, que me parece un conjunto de acciones importantísimas. Ya presentamos hace poco con el ministro el Plan Nacional de ACV, ¿no? El énfasis va a venir muy fuerte en factores de riesgo vascular, porque ya los países han estudiado estos problemas científicamente, de cómo hay que explicarle a un individuo el problema de la hipertensión, el problema de la diabetes, el problema del tabaquismo, y cómo se logra realmente que la gente cambie fundamentalmente sus hábitos de vida. Hay un modelo que nos gusta mucho que se llama modelo Carenia del Norte, que es de un médico que en la década del 70
llamado Pushka, en Finlandia, en una región que se llama Karelia del Norte, la gente tenía unos niveles de mortalidad vascular el más alto del mundo. Comían salchichas, alcohol, niveles de sal excesivos. Y este médico generó un plan de comunicación en salud de un altísimo impacto que logró en 10 años reducir menos de la mitad la mortalidad y la morbilidad por problemas vasculares, y eso se mantuvo a lo largo del tiempo, que ese es el desafío de todas estas políticas, que se mantengan. Y posteriormente fue incluso director de la Organización Mundial de la Salud. Vive todavía. La Sociedad de Neurología ha hecho muchas campañas, de Uruguay ha hecho muchísimas campañas relativas al ACV, nuestro principal problema neurológico, que tienen que ver no solo con la prevención, factores de riesgo, actuar antes que el factor de riesgo se produzca, y también reconocer precozmente los síntomas. Estas campañas en general se limitan al 29 de octubre, al día del ACV. El desafío es mantener estas campañas a lo largo del tiempo. El consumo de sustancias psicoactivas es un problema relevante en Uruguay. Y hay baja percepción de riesgo con dos temas clarísimos, el alcohol y el cannabis. Y creo que hay que explicar más acerca de los efectos en el desarrollo cerebral de estas sustancias. Cefalea, la tercera carga de enfermedad neurológica, luego de lo vascular y luego de las degenerativas, es la cefalea. Problema absolutamente solucionado. Pero el consumo crónico de medicación que genera las cefaleas crónicas, fundamentalmente la migraña, y la perpetuación del dolor crónico en un individuo tiene un altísimo impacto en la calidad de vida y genera una enorme carga de enfermedad, de costos directos, de costos indirectos, que tienen que ver con personas que tienen deserción laboral, que se certifican, hacen que este sea un problema de primer nivel a abordar, y es probable que algunas de las sustancias analgésicas que generan abuso de medicación, es decir, que la persona cuanto más lo consume tiene más dolor en el largo plazo, cosa que no es sabido en la población, y cuando uno le explica a los pacientes se quedan asombrados mirándonos. Probablemente tenemos que regular el uso de estas sustancias, que tienen que ver fundamentalmente con la ergotamina, y que eso tenga que ser prescrito al menos por un médico, no un especialista, un médico general, que la persona no le sea tan fácil adquirir en un kiosco, por ejemplo, la ergotamina, que cuando se usa con criterio no hay problema, pero la persona que ya está consumiendo 3, 4 fármacos con ergotamina en la semana está claramente en una situación de abuso de medicación, y su dolor de cabeza va a ir peor, además de todos los efectos adversos de estos fármacos. El sueño, fundamental, y hay que detectar la semiología del sueño. El sueño impacta en todo, no solo en enfermedades neurológicas, porque la gente se nos queda dormida manejando, y tiene eso un altísimo impacto en la siniestralidad, que es otro problema enorme. Y por eso, desde el grupo de salud cerebral, la neuróloga Cecilia Orellana ha generado, desde hace años, viene trabajando en este tema, porque la gente que tiene somnolencia excesiva diurna, por ejemplo, por un síndrome de apnea y hiponea durante el sueño, si no la detectamos, se nos queda dormida frente al volante, se nos queda dormida en el semáforo, pues cambia el color rojo y se nos queda dormida. Después esa gente tiene un siniestro de tránsito y es perjudicial para sí misma y para terceros. Entonces se está trabajando mucho en eso con UNACEB. La Facultad de Medicina ha generado ya una materia optativa que tiene que ver con la siniestralidad, que la doctora Cecilia Orellana está dirigiendo, y en definitiva estamos abordando mejor estos problemas, pero tenemos que seguir. El deporte, uno ve las excusas por las que la gente dice que no practica deporte, ¿no? No tengo tiempo, ¿no? Y después uno ve que tiene tiempo para ver tres temporadas de Netflix de la serie tal, ¿no? Yo veo eso y que realmente a veces no tenemos tiempo para nada, y en Twitter la gente me vi 5 temporadas.
Pero digo, ¿cómo hacen para ver 5 temporadas? A veces en un día. Realmente esto es cuestión de ordenarse y no tenemos 20 minutos por día para ir caminando a determinado lugar 3 veces por semana, 20 minutos, que es un mínimo pero que ya impacta y ya baja el riesgo de todos estos problemas. Entonces, esto realmente es un cambio cultural que tenemos que empezar a fomentar. En cuanto al Alzheimer, vamos a un plan nacional de demencias con todas esas medidas preventivas, porque hoy podemos bajar el riesgo de demencia, y ya voy a hablar de la Comisión Lancet, de todo lo que ha dicho relativo a disminuir el impacto de enfermedad de Alzheimer con medidas, con cambios en los hábitos de vida. Porque la persona va a la consulta con 40 años y nos dice, mi abuela tuvo Alzheimer, yo no lo quiero tener, deme una pastilla. No hay pastilla, hay cambio de hábitos de vida. Y si cambiamos hábitos de vida, le decimos, mire, señora, en primer lugar, deje de fumar. En primer lugar, incorpore más frutas y verduras. En primer lugar, haga ejercicio. Porque eso sí tiene que ver hasta un 40% en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y esto no está muy conocido por la comunidad médica. Y hablo incluso de los especialistas. Porque la Comisión Lancet, el primer paper es del 2017 y el segundo es del 2020, ratificando y ampliando esa información. Entonces, debemos actuar mucho en ese sentido y cuidar al cuidador y buscar la manera de formar mejor a los cuidadores, contenerlos y cuidarlos, ¿tá? Porque se nos agotan. La OMS viene trabajando muchísimo en esto, la Organización Mundial de Alzheimer. Y vean este documento, que conviene leerlo, la reducción de riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Esto debería ser tapa del libro de todos nosotros, de todos los que estamos en los temas médicos y todos los que nos interesa la prevención. Y realmente no lo es, porque yo he hablado con neurólogos y hablo de los frutos secos y el pescado y las frutas y hacer ejercicio y más bien predomina el escepticismo. Pero realmente cuando uno ve las dimensiones del problema en Uruguay y de las dimensiones que va a tener en el 2050, de acuerdo a las proyecciones que hablábamos, y vean dónde se concentra la carga de enfermedad de Alzheimer, vean que es la primera de todo lo neurológico, y vean que, por ejemplo, hablamos mucho más de esclerosis múltiple que de Alzheimer a veces, y realmente el Alzheimer se lleva prácticamente toda la carga de enfermedad que no es vascular, se la lleva la enfermedad de Alzheimer, y vean cómo se concentra en las edades por encima de los 65 años. Década del envejecimiento saludable. Y acá voy a las recomendaciones de Lancet, porque no es una publicación cualquiera, y vean los autores. Hablamos de 12 factores de riesgo, que en su conjunto son 40%. O sea, bajar el 40% del riesgo de algo, de cualquier cosa, estadísticamente, es enorme. Y sin embargo, me da la impresión de que esto no lo tenemos muy incorporado. La baja educación es un factor de riesgo, o sea que tenemos que apuntar todo ahí. La baja audición, es decir, hay que corregir lo corregible dentro de la baja audición, porque eso genera una disminución de la información del input al cerebro. Por supuesto, los traumatismos encefalocranianos, por eso trabajamos con una SEB, hipertensión arterial y alcoholismo, la obesidad, el tabaquismo, ahí se está trabajando bien, pero hay que seguir, tratar y reconocer la depresión, combatir el aislamiento social, hay que hablar de esto a nivel de la comunidad, fomentar la actividad física es fundamental. Se ha visto que en las ciudades más contaminadas, México, etcétera, tienen más Alzheimer. Entonces se plantea como un factor de riesgo. Por suerte Montevideo y las ciudades de nuestro país no están en esos niveles, pero probablemente la contaminación ambiental tenga que ver con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y la diabetes. Entonces, ¿cómo actúan todos estos factores? Primero, reducen directamente la neuropatología, el depósito tau, el depósito amiloide. También mejoran la salud vascular, que eso ya lo sabíamos, y la inflamación. Pero además,
incrementan y mantienen la reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva es fundamental porque un individuo puede tener placas amiloides, como se describió en el famoso trabajo de las monjas en Estados Unidos, y no desarrollar síntomas de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque tiene una excelente reserva cognitiva. Bueno, así que de este modo es que prevenimos estos aspectos. ¿Qué medidas entonces plantea el Lancet? Miren esta frase. El tratamiento antihipertensivo es el único medicamento preventivo eficaz conocido para la demencia. Entonces, cuando vienen los hipertensos a pedirnos la pastilla milagrosa para no tener el Alzheimer que tuvo la abuela, lo que tenemos que decirlo es esto. Mire, señor, lo mejor que puede hacer, lo más importante, es prevenir la hipertensión arterial, pero la hipertensión arterial tiene que ver directamente con desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entonces hay que mantener la presión arterial de entre 130 milímetros de mercurio o menos a partir de los 40 años. Fomentar el uso de audífonos para la pérdida auditiva en el caso que corresponda. Reducir la exposición a la contaminación del aire y al humo de tabaco ajeno. Evitar lesiones en la cabeza. Limitar el consumo de alcohol. Evitar fumar y apoyar el abandono, ya que esto reduce el riesgo de demencia incluso en la edad adulta. Proporcionar a todos educación primaria y secundaria, reducir la obesidad, reducir la diabetes, mantener la actividad física en la mediana edad y más tarde. Y miren esto, la demencia está aumentando más en los países de ingresos bajos y medios que en los países de ingresos altos, debido al envejecimiento de la población y a una mayor frecuencia de factores de riesgo potencialmente modificables, que se controlan peor en aquellas situaciones socioeconómicas más desfavorables. Las intervenciones preventivas pueden producir las mayores reducciones de demencia en estos países, y esto ya está pasando. Esto es lo interesante frente a los escépticos. Las personas que incorporan estas modificaciones en sus hábitos de vida ya tienen un impacto, ya han bajado la incidencia de demencia en muchos países, por las mejoras en la educación, la nutrición, la atención médica y cambios en el estilo de vida. Ya comentamos lo del sueño, ya comentamos lo del ejercicio físico. Hay fundamentos clarísimos a nivel de la investigación básica para esto. Y luego tenemos que hablar del patrón alimentario mediterráneo. Dimitros Trikopoulos, un especialista en salud y nutrición de Harvard, quizá de los más importantes que ha existido, ha dicho que es el mejor patrón alimentario de la historia. Y esto ya desde el famoso estudio de los 7 países en la década del 50 de Ansel Keys, lo que ha pasado es que todos los estudios replican los mismos hallazgos, al punto que en el 2010 la UNESCO planteó que se declarara al patrón alimentario mediterráneo, fíjense que no digo dieta, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y específicamente en lo vascular son formidables los estudios PREDIMED y CordioPrev en España, que han demostrado esto con claridad. Y vean este infográfico de Harvard, por ejemplo, que hay como profesor de neurología de Harvard, es un español, y fíjense cómo muestra claramente las claves de la dieta mediterránea, del patrón alimentario mediterráneo que mencionábamos. Y estos son las cuestiones a evitar. Y ya se están haciendo estas intervenciones. Se comparan grupos que siguen patrón mediterráneo, ejercicio, estimulación cognitiva, frente a otros que siguen otros patrones dietéticos y otros hábitos. Y estas intervenciones ya están mostrando hallazgos claros, como el famoso estudio Finger, que empieza en Finlandia, y luego el Worldwide Finger, que se ha extendido en el mundo, y fíjense que ya está llegando a Uruguay. Entonces el mundo está en estos temas, ni que hablar un estudio que a mí me gusta mucho, que es el de el Barcelona Brain Health Initiative del Instituto Guttmann, que es un instituto de la rehabilitación. Ahí está el doctor Pascual Leone, que es quien les decía es profesor de neurología en Harvard, y que tiene también actuación en el Instituto Guttmann,
y que están llevando a cabo un estudio que tiene que ver con cuáles son los hábitos saludables que siguen las personas que mantienen un envejecimiento saludable y que tienen una buena salud cerebral. Que no hay misterios, son los que le mencioné, porque esto se replica en todos los estudios en todo el mundo. Por lo tanto, The Lancet dice que estas recomendaciones no debemos esperar para volcarlas a nuestras comunidades. Las indicaciones son claras. La posibilidad de reducción del desarrollo de demencia que muestran estas iniciativas no provocan daños, porque a nadie por comer pescado o nueces le ocurrió ningún problema, o por hacer ejercicio, y esta es otra ventaja importante con estas medidas, porque acá no estamos indicando fármacos. Y quizás sea una de las razones por las que cuesta que se instalen estas medidas, porque cuando sale un fármaco, las campañas de las farmacéuticas y todo el enorme aparato de marketing que generan, hacen que nosotros al otro día estemos indicando un fármaco que quizá tiene una reducción no de 40% como estas medidas, sino de 1 o 2% en el control de algunos síntomas de estas enfermedades degenerativas. Pero el otro día estamos todos los médicos indicándolos, y de alguna manera los médicos también tenemos parte de culpa en que estas recomendaciones no se adopten. Además de todos los beneficios para la salud y para el bienestar que tiene hacer ejercicio físico, mantenerse activo socialmente e intelectualmente y controlar los factores de riesgo vascular, porque esto sirve para todo, porque la obesidad tiene que ver con el cáncer y tiene que ver con la salud cardíaca y tiene que ver con todo. Entonces, para ir terminando, estamos trabajando en cómo instaurar este breve Consejo Médico de Salud Cerebral en nuestra población uruguaya, cómo incorporarlo en los médicos de atención primaria y no solo en los especialistas. Son los factores que mencioné, a los cuales hay que agregarle el control de los factores de riesgo vascular si se presentan, e incorporar la noción del riesgo del alcohol y el cannabis, que es bajo, y el del tabaco, con el cual se trabajó muy bien, pero que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo se inserta o cómo imaginamos que el programa Salud Cerebral del Ministerio de Salud Pública se inserta en todo un ecosistema, llamémosle así, de abordaje de los problemas neurológicos en Uruguay? Porque el gran problema que tenemos son los compartimentos estancos, el no saber lo que está haciendo el otro, el no tener coordinaciones, el no dialogar entre nosotros. Y nosotros hemos aprendido mucho en los diálogos con las alianzas de pacientes. ¿Cuánto tenemos para aprender de ellos? Pero sabemos que en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable se trabaja muchísimo, a veces con temas tan parecidos que es inminente que tenemos que estar comunicados entre nosotros y realizar trabajo colaborativo, y con el Instituto Pasteur, y con las universidades de la República, pero yo digo con todas las universidades que están trabajando en el área biomédica, con las academias Nacional de Ciencias, Academia Nacional de Medicina, con las sociedades científicas, y allí está el proyecto Cerebro Uruguayo de la Sociedad Uruguaya de Neurociencias, dentro de la Sociedad Latinoamericana de Neurociencias, y la verdad que a nosotros nos encantaría ser parte de ese proyecto Cerebro Uruguayo, porque donde todos podamos interactuar, dialogar, y fíjense que otros países desde este tipo de abordajes de la neurociencia generan, por ejemplo, políticas de gobierno, como el Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires asesora a gobiernos para el desarrollo de políticas, porque muchas políticas de gobierno fracasan porque la gente no las comprende, porque no se formulan adecuadamente. ¿Y cuánto tiene que saber un educador de cómo funciona el cerebro? ¿Cuánto tenemos para aportar ahí en la formulación de políticas educativas? En la generación de una nueva cultura que tenga que ver con aprender cómo funciona el cerebro y cómo se generan liderazgos y cómo se emprende. Y cuánto en relación a la neurotecnología, es decir, la innovación tecnológica desde
precisamente el estudio de las neurociencias. Entonces, son muchas las aristas de estos temas. Por suerte, la evaluación que hacemos hasta ahora del programa, que es una siembra inicial que estamos haciendo, es positiva, pero nos gustaría mucho continuar transitando este camino, darle continuidad en el tiempo, más allá de gobiernos y de cambios de gobierno, y poder incorporarnos a esta red tan importante que la Sociedad Uruguaya de Neurociencias viene generando para poder actuar conjuntamente en estos problemas tan importantes y tan relevantes para nuestra sociedad. Así que esto es lo que tenía para decir. Muchas gracias a la doctora Castelló y a la Sociedad de Neurociencias de Uruguay. Bueno, muchísimas gracias, doctora Morín. Yo en realidad le agradezco en mi doble rol. Yo soy integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Neurociencias, pero también investigadora de Clemente Estable, y desde Clemente Estable es que organizamos este seminario, que obviamente está recibiendo a todos, ¿no? Tengo muchas preguntas para hacerle y comentarios, pero me gustaría que, sobre todo la audiencia, si tienen preguntas o comentarios se pueden desilenciar, creo que sin que yo lo tenga que hacer. Así que quienes quieran pueden levantar la mano o directamente desilenciarse y hacer algún comentario, una pregunta. Y si no, yo tengo algunas también, como decía. Está el chat abierto también, si alguien quiere hacer comentarios en el chat y que yo los retransmita, también eso es posible. Bueno, mientras la gente va pensando, Michelle Borde levantó la mano. Michelle, perdón, no lo vi. Michelle, dale. Ah, sí, ahí está. Sí, Marita me ignora en general, pero no hay problema. No, todo lo contrario. Bueno, interesante el haber asistido a la presentación de este programa. Con Ignacio nos conocimos brevemente en un intento de proyecto que todavía está en marcha, de colaboración entre el Instituto de Neurología y la Facultad de Medicina, el laboratorio nuestro. Voy a ser un poco desafiante en mi intervención. En primer lugar, cuando surgió lo del programa, inmediatamente yo envié un correo electrónico a la Sociedad de Neurociencia indicando de que un programa de salud cerebral no podía no contar desde su nacimiento con la participación de la sociedad. Un programa de salud cerebral que no se apoya centralmente en la investigación científica en temas neurocientíficos es simplemente un programa que tiende a solucionar problemas de salud pública. Pero me parecía que el nombre le quedaba un poco grande. Si bien la iniciativa me parece destacable, me parece muy importante, digamos, hacer foco en lo que tiene que ver con la patología neurológica y su inserción, digamos, en las políticas que van bastante más allá de las políticas de salud pública, van en educación, digamos, todo eso tiene que ver con el crecimiento de la gente, con el desarrollo de la gente, y eso es fundamental. Ahora, vi que en tu exposición mencionaste la investigación científica y la investigación básico-clínica solo en un rombo que aparece al lado de un conjunto de medidas establecidas en una estructura piramidal que pretende apoyar el programa. Entonces, me parece que no está jerarquizada la participación de la investigación. La mayoría de los datos a los que se hacen referencia en general son datos epidemiológicos que no dejan de ser datos correlacionales, y también somos conscientes de la enorme cantidad de falta de conocimiento científico en relación al cerebro, aun cuando hemos avanzado enormemente. Y hay diversos niveles de abordaje, desde el Big Data, desde el conectoma, desde la biología molecular, desde la genética. Seguimos con grandes agujeros conceptuales en relación al sistema nervioso, grandes agujeros de conocimiento,
Y si no se produce un avance sustancial en el conocimiento del funcionamiento del cerebro, mal concepto podremos alcanzar en relación a lo que es la salud del cerebro. Entonces, por ahí va mi primer comentario, que entiendo que es desafiante, y la idea de esto de alguna manera también es interactuar desde diversas perspectivas. Entonces, llamo la atención a que los sistemas sanitarios en los países desarrollados incluyen un 10% del presupuesto en salud dedicado a la investigación en salud. Y la investigación en salud tiene una parte que tiene que ver con la investigación fisiopatológica, pero una enorme proporción tiene que ver con el desarrollo del concepto de salud, que en eso, para nosotros es muy complejo. La comunidad académica en el mundo tiene dificultades para definirlo, y solemos decir que salud es ausencia de enfermedad, y esa es la forma más fácil de entender la salud. No, la salud es un concepto multidimensional que va bastante más allá de la patología. Entonces, entiendo que es central. Me gustaría que la Sociedad de Neurociencias se incorporara activamente al programa, como formando parte del programa, y que la investigación científica en neurociencia estuviera específicamente contemplada. Esa es mi intervención, simplemente para tratar de iniciar un debate con Ignacio, al cual respeto y agradezco la presentación. No, muchas gracias a ti, Michel. Yo comparto tu visión. Por lo menos lo que tenemos es un inicio de un trabajo conjunto. Es bueno que si el gobierno de Uruguay no tenía un programa de salud cerebral, ahora lo tiene. Y como todo programa va a ir creciendo, en la medida que genere, que cumpla objetivos, que se desarrolle, que crezca, va a ir creciendo. Y por eso lo planteé como fundamental, no como accesorio, este asunto de la integración básico-clínica. Ya lo que atañe a un presupuesto, a que podamos destinar, como sería también mi deseo, un 10% o la cifra que sea a la investigación, me desborda totalmente o nos desborda totalmente, incluso institucionalmente, al Ministerio de Salud. Pero probablemente de poder desarrollar una acción conjunta, las diferentes entidades que yo señalaba, seguramente eso haga que tenga un mayor peso esa solicitud o esa aspiración o ese deseo en que eso se concrete en fondos específicos, porque por supuesto que no hay ningún problema que la Sociedad de Neurociencias se incorpore al programa Salud Cerebral, pero si no tenemos los presupuestos, si no tenemos los impulsos concretos para que la investigación básica y clínica se desarrolle, como que queda huérfana de alguna manera la iniciativa. Entonces, por eso me parece muy valorable estos primeros acercamientos en pos de llegar a cumplir esos objetivos que tú planteas, que además lo comparto totalmente. Además, cortito comentario entre paréntesis, el proyecto Botox que iniciamos conjuntamente ha arrojado por ahora datos preliminares bien interesantes, que algún día, si querés, nos juntamos y te lo cuento. Claro, es que esas son las cosas que nos fascinan, quiero decir, el trabajo colaborativo, y a todos los clínicos. Y muchos de los clínicos en el Instituto de Neurología fueron básicos en algún momento, investigadores básicos. Entonces, realmente tenemos una riqueza en Uruguay de potencial de investigadores para realizar investigación de calidad como la que se realiza, que realmente creo que hay que aprovechar eso. Y bueno, creo que por lo menos esto marca un inicio. Bárbaro. Gracias. Bien, muchas gracias, Michel. ¿Alguno más de la audiencia que quiera hacer un comentario, una pregunta? Bueno, ahí va Cecilia. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Cecilia Escorza, soy investigadora del Instituto Clemente Estable, pertenezco a la División de Neurociencias y soy responsable de un departamento de neurofarmacología experimental.
Y nosotros nos dedicamos hace muchísimo tiempo al estudio de fármacos y drogas, sobre todo drogas de abuso y el impacto en el cerebro. La presentación me dejó como una sensación un poco extraña en el sentido de que hay un gap gigantesco, desde mi punto de vista, entre lo que hacemos los investigadores básicos, lo que hacen los investigadores clínicos y la información que tú presentaste en el seminario. O sea, y mi pregunta es, ¿qué noción tienen ustedes del Ministerio de Salud Pública? ¿Qué conocimientos tienen de las trayectorias que hay en los grupos de investigación en Uruguay respecto a enfermedades neurodegenerativas, consumo de drogas de abuso, impacto del estrés en la salud y en la aparición de enfermedades en salud mental? O sea, ¿qué nociones tienen ustedes de esas trayectorias? Porque en particular en nuestro campo de acción, nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo con la Junta Nacional de Drogas, y justamente la Junta Nacional de Drogas se apoya en investigaciones nacionales e internacionales para definir algunas políticas públicas vinculadas a la prevención y a la disminución de riesgos vinculados al consumo de drogas, separando totalmente lo que son drogas como el alcohol, drogas de abuso como la cocaína, pasta base y últimamente el cannabis. Entonces, esa es una pregunta, es difícil la pregunta, yo sé que es difícil, pero es como la sensación que me dio que hay un gap gigantesco entre lo que tú presentas y lo que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. ¿Cómo ustedes piensan achicar ese gap? O, digamos, si lo primero es hacer un relevamiento de todo lo que se está haciendo en el país, porque está bárbaro que ustedes tengan referencias internacionales, nosotros también las tenemos, pero hay mucha gente, hay grupos de investigación que vienen trabajando en Alzheimer particularmente, que no fueron referidos en tu charla, o gente que trabaja en consumo de drogas que no fueron referidos. Entonces, me da esa sensación de que hay ausencia de información que podría ser incluso muy valiosa para el ministerio y para ustedes, para achicar ese gap que me da la sensación que existe actualmente. ¿Se entiende la idea, Ignacio, de mi duda? Sí, son muchas dudas y opiniones. Yo creo que comencé diciendo que hay un divorcio, hay unos compartimientos estancos, y creo que esa fue la primera cosa que admití, y este es un camino que se inicia para disminuir esas brechas, que no son solo de Uruguay. Si tú sos investigadora sabrás que este no es un problema de Uruguay. Y tampoco es un problema de la responsabilidad de este gobierno o de este programa. Seguramente es una constatación de algo que ocurre, y creo que es meritorio poder señalarlo y poder empezar a mejorarlo y superarlo. Ya esta conversación ya es un punto de partida importante, porque esta conversación antes no se había dado, ¿no? Entre bueno, un programa... Depende. Yo por eso te decía que depende, es muy específico. Seguramente yo te pongo el ejemplo de nosotros con respecto a las políticas o la gente gubernamental, digamos, de aquellas personas que se interesaron en que la investigación científica básica y clínica puede aportar evidencias para definir políticas públicas y no quede asociado únicamente a un prejuicio o a un concepto que tiene el gobernante de turno, ¿verdad? Por eso te decía que hay ejemplos de este tipo de charlas comparados con, no sé en particular con el Ministerio de Salud Pública, pero nosotros hemos tenido con otros organismos gubernamentales. La generación del programa, la elaboración que nosotros hacemos, nosotros lo creíamos relevante. ¿Ah? Por supuesto que se puede opinar que no, o de que esas cosas ya existían, pero para nosotros lo que existía era insuficiente, por lo tanto decidimos crearlo, pero
Por supuesto, yo no te puedo hacer, tú me preguntas, ¿y tú sabes todas las personas que trabajan? Seguramente me pueden faltar un montón de información, pero porque yo precisamente lo que dije no es que no se trabaja, No, está claro. y que este programa viene a que la gente se ponga a trabajar, sino que el riquísimo trabajo que se genera, y sobre todo ponderé a los básicos, a los mal llamados básicos, bueno, no sé, a los investigadores, que sí realizan muchas cosas de calidad, creemos que hay que dialogar más con los sectores, con los otros sectores gubernamentales, asociaciones de pacientes, sectores clínicos, etc. Yo estuve en la parte clínica, digo, desde el año 99 soy docente de la facultad, y bueno, y terminé en el 2019 mi cargo y probablemente vuelva a ese cargo después. En mi análisis y en el análisis que hicimos con otros colegas, creíamos que tenemos que mejorar en ese sentido. Pero por supuesto que no te puedo dar un listado taxativo de todo lo que hace, pero no sé si eso es conducente a algo, porque en definitiva es como que yo te preguntara, ¿y tú sabes lo que están haciendo en el Instituto de Neurología en el piso 2? Seguramente están haciendo cosas buenas, pero tenemos que dialogar más. Entonces, y si tú piensas que tenemos que dialogar más, y yo pienso que tenemos que dialogar más, eso es lo que importa. Respecto al cannabis, la evaluación que nosotros hacemos es que la percepción de riesgo es mala, pero lo dicen documentos del gobierno anterior. Es decir, llama la atención sobre la baja percepción del gobierno, la baja percepción del consumo del cannabis. Es decir, son documentos, podrán estar errados o no, pero no es una percepción antojadiza nuestra, ¿comprendes? Y claro que ha habido campañas, todas las hemos visto, las campañas. Probablemente tenemos que trabajar mejor en esas campañas, porque tú viste la curva del cannabis. Entonces, crece. La percepción de riesgo no es buena, tenemos que mejorarla. ¿Y por qué está mal decirle a la gente, cuidado con el cannabis? Porque le decimos, cuidado con una galletita Oreo y le ponemos un octógono, pero con el cannabis no le decimos nada. Digo, creo que también tiene que estar dado de la mano por mejorar lo que ya existe, sin decir que no se hizo nada, porque sí se hizo. Pero es un aspecto a mejorar, de acuerdo a nuestra evaluación, pero que puede ser equivocada como todo, en la medicina y en la vida. ¿Algún otro comentario de la audiencia? Bueno, yo creo que si puedo hacer un comentario medio final, porque me están pidiendo la sala ya para otra actividad del instituto. A mí me parece que este momento y este proceso que estamos haciendo es un proceso muy positivo, justamente en parte tiene como objetivo eso, empezar a tender los lazos por un lado, entre la academia, entre la investigación mal llamada básica y la clínica, y entre la academia y el gobierno, entre la Sociedad de Neurociencias y también la academia y los clínicos, porque a su vez desde la Sociedad de Neurociencias está trabajando en esa vinculación, que es cierto que por una parte los clínicos no conocen de repente todo lo que se hace a nivel básico, pero tampoco nosotros los que estamos en las investigaciones básicas conocemos todo lo que se hace a nivel de la clínica, y desde la SNU, o sea, desde mi rol en la SNU puedo comentar que la Sociedad de Neurociencias, la Comisión Directiva está trabajando justamente en entender esos puentes, pero también se dio esta simultaneidad, que tal vez no sea casual, porque en realidad es un proceso que está ocurriendo a nivel mundial, de centrar los esfuerzos en lo que tiene que ver con la investigación en neurociencias y la promoción de la salud desde el punto, o sea, centrada en el sistema nervioso. Entonces, me parece que
podemos hacer muchas cosas mejores, todos podremos hacer muchas cosas mejores. Este año ha sido un año muy difícil para todos y desde muchos puntos de vista, pero me parece que es muy importante estar en el momento que estamos. Y sobre todo lo que tenemos que, desde mi humilde opinión, es aprovechar este momento que de alguna manera es sincrónico con lo que está pasando en el mundo y sincrónico con lo que está pasando en la región. En este momento se está firmando el documento fundacional de la creación del proyecto Cerebro Latinoamericano, y estamos trabajando para crear el uruguayo, que en ese caso, si somos exitosos, podemos llegar a generar el segundo proyecto Cerebro de la Latinoamérica y el Caribe. El primero ya está funcionando en Cuba. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Tenemos también un poco la mirada de los proyectos Cerebros de otras partes del mundo, en qué es lo que está pasando acá, de la iniciativa Cerebro Internacional, que también están interesados en que se esté creando este proyecto Cerebro Latinoamericano. Y bueno, y en realidad yo a veces pienso, la idea surgió a raíz de un curso que organicé en el 2019, y como venía Juste, le planteé, sería una buena idea empezar a promover la creación de un proyecto Cerebro Latinoamericano, y me dijo que sí, que estaba muy buena la idea, y que entonces teníamos que darle para adelante, y eso fue hace menos de un año y medio, o sea, fines del 18. Entonces, me parece que dentro de todo se está avanzando mucho, y hay buena voluntad de todas las partes. El asunto es generar más espacios, y me encanta, Cecilia, tu idea, y yo creo que estando Agustín en esta conversación que estamos teniendo, de repente ya nos podemos poner a pensar, bueno, ¿por qué no hacerlo en el primer semestre? Porque ahora estamos a fin de año, pero primer semestre o primer trimestre del año que viene, hacer una serie de encuentros básico clínicos, y haciendo participar al ministerio para que esté entonces como que se empiece a generar ese conocimiento mutuo de lo que se está haciendo en investigación básica, en la clínica, y muchas cosas que están ocurriendo de colaboración ya, ¿no? Básico-clínica. Me parece que podemos sacar de esto un extra bonus, si ya nos comprometemos a decir, bueno, para el primer semestre del año que viene hagamos una actividad digamos, una jornada, no sé, después veremos cómo y de qué manera, si será virtual todavía o presencial, pero justamente tendiendo a esto, ¿no? A afianzar el conocimiento mutuo y ver, digamos, los valores de la investigación en Uruguay que está aportando a estos temas que son tan importantes, y bueno, y otros caminos, o sea, reforzando esos caminos, ¿no? Entonces, sí, estaría, yo creo que además tomo el pañuelito que dejó en el camino a Morín en cuanto a la incorporación del Ministerio de Salud Pública a la iniciativa Cerebro Uruguaya. Yo creo que cualquier iniciativa es importante que no sea solamente de investigadores, también tiene que estar el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo también tendría que estar, ¿sí? Y otros, como podría ser el MIEM o algún otro, pero si se logra colaboración, o sea, aunar esfuerzos o aunar interés entre varios ministerios, se podría llegar a tener, digamos, un apoyo sólido para generar un instrumento específico de apoyo a la investigación en neurociencias por parte, por ejemplo, de la ANI. Si se logra tener 3 o 4 ministerios y de repente que haya un aporte significativo de esos ministerios para un instrumento, la ANI podría tener una contraparte y generarse un instrumento específico para investigación en neurociencias.
vinculado a, bueno, por ejemplo, el programa de salud cerebral, que involucraría cosas básicas y cosas clínicas y cosas de vinculación entre ambas. Incluso más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas de las cosas que se mencionaron tienen que ver, y fundamentalmente, con promover estos hábitos saludables desde la infancia. Y entonces, por eso también menciono educación y cultura, o sea, todos que tuvimos niños sabemos que cuando se empezó con la campaña contra el tabaco eran los niños que les pedían a los padres, papá, deja de fumar. Entonces, ¿por qué no fundamentar las campañas en reforzar esos aspectos en la enseñanza, en primaria sobre todo, pero también en secundaria? Entonces, creo yo que es un momento especial y que es muy positivo y que me parece que estamos todos en la misma. Y eso hay que explotarlo. Explotarlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, aunar esfuerzos para mejorar. Sí, Michelle. Un último comentario. Estaba tratando de repasar mentalmente áreas en las cuales se trabaja activamente a nivel de la comunidad neurocientífica, como plasticidad neural, neurodesarrollo, desarrollo, neurogénesis postnatal, sueño, depresión, psicopatología, neuroinflamación. O sea, un conjunto de temas que son centrales y que hacen, digamos, a avanzar en el conocimiento del funcionamiento del sistema en su conjunto. Pero si hay algo que hay que rescatar de lo que hemos vivido recientemente, es de la importancia que adquiere tener una comunidad científica sólida detrás de cualquier política. Y eso lo aprendimos ahora con la pandemia. Si no hubiera habido laboratorios sólidos trabajando en biología molecular, en cosas absolutamente inconexas con el COVID, no hubiera sido posible generar ese diálogo y esa complementación para llevar adelante el enfrentamiento, digamos, a lo que es la pandemia. Entonces, hay que pensar con esa perspectiva. Uno, digamos, no puede prever si trabajar en la plasticidad de sinapsis eléctricas en el sistema nervioso central de mamíferos puede tener mañana un impacto o no en lo que tiene que ver con la salud pública. No lo sabemos. Lo importante es que se esté haciendo. Porque ahí tenés un interlocutor que es capaz de darte una mano en aspectos concretos de las actividades de gobierno, cualquiera sean estas. ¿Entendés? Entonces me parece que vale la pena rescatar dos aspectos. La necesidad de tener una comunidad científica sólida, trabajando, produciendo, actualizada, desarrollada, y el diálogo permanente entre los gobiernos, cualquiera sea su signo, y esa comunidad científica. Esa comunidad científica tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. El gobierno lo que hace es instrumentar el desarrollo de la sociedad de acuerdo a su perspectiva, pero la comunidad científica tiene que estar ahí. En ese sentido, no admite demoras ni miradas para el costado. Me parece bárbaro que nos sentemos a conversar, me parece bárbaro que se planifiquen actividades, pero más allá de eso, es fundamental tener claro, todos los interlocutores, que una comunidad científica sólida es central para el desarrollo humano. Nada más. Sí, sí. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Digo, agregando nomás que, bueno, esta vuelta fue el COVID, pero podría haber sido cualquier otra de las circunstancias y cualquier otro grupo de investigadores de no traer el conocimiento los que hubieran sido necesarios que existieran, incluso lo que es la fuerza de la formación, o sea, los recursos humanos formados para poder llevar adelante las acciones que sean. Por eso, claro, una comunidad científica fuerte siempre es positiva, pase lo que pase. Y digo, cuando pase la pandemia van a quedar las otras pandemias, como decimos, porque digo, claro, están las otras cosas y bueno, y yo creo que este proyecto, el proyecto Cerebro Uruguayo y el programa de salud cerebral, que de alguna manera tienen cosas
que tienen cosas en común, yo creo que apuestan a eso, ¿no? Y la verdad que yo, y creo que todos estamos felices de que en el medio de una pandemia se esté lanzando un programa de salud cerebral, porque eso habla de una apertura y de una valoración de la temática para el bienestar de la sociedad. O sea, a mí me parece un signo muy positivo, y que tenemos que aprovechar, digamos, en el buen sentido de la palabra. Claro. Bien, no sé si hay más comentarios, y si no, nos ponemos a reunir otro día también, luego, solamente para tratar el tema los que estén interesados. Chao, gracias a todos. Muchísimas gracias, Amorín, la verdad fue un gusto tener tu presentación. Bueno, gracias, a las órdenes. Hasta la semana que viene. Chao, que anden bien. Chao, chao.